Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Luego de ese largo feriado, luego de ese largo descanso, el país vuelve a la normalidad, entre comillas, una normalidad que en cuestión de una semana nos pone nuevamente frente a las urnas y para definir no candidaturas como en otras veces, para definir conceptos, para definir aspectos que serán fundamentales en la configuración del nuevo país. Estoy pensando en la posible nueva Asamblea Constituyente y las preguntas del referéndum que lo vamos a tratar el día de hoy. Recuerde usted que somos el 101.7 de Sucesos y para esta producción, para esta oportunidad, contaremos con la presencia de el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro del Interior, del doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, y también, ojo, póngale ojo a lo que se viene en la parte económica tras la presentación de este proyecto, porque eso es en la práctica la llamada proforma presupuestaria, proyecto del manejo presupuestario del país. Los contenidos de ese instrumento lo analizaremos con el doctor Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, que ya mismo hace contacto con nosotros, es decir, con ustedes. Somos tu aliado para crecer, donde otros no llegan, nosotros sí. Ban Ecuador, impulsando el sector productivo del Ecuador. Aquí empezamos. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. A prácticamente una semana de un nuevo encuentro con las urnas, los ecuatorianos van a definir entre 4 preguntas. La consulta popular orientada a una constituyente y las 3 relacionadas, una con el tema de las llamadas bases militares y 2 con la situación de la Asamblea, su financiamiento y la integración, digamos, del número de futuros asambleístas. Esto es lo que se va a definir el próximo domingo. La autoridad electoral anuncia que todo está listo en cuanto al reparto. Prácticamente los materiales han llegado a sus lugares de destino y solamente falta que recorra la semana que empieza para ir nuevamente a las urnas y por eso hacemos contacto con el doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, los materiales están repartidos, todo está en su punto y también está en su punto la confianza de la autoridad electoral para los resultados que siempre generan expectativa. Doctor, lo escuchamos. Adelante, por favor. Buenos días. A ver, este proceso electoral es más simple que los otros. ¿Por qué? Porque se ha discutido mucho sobre las 3 preguntas que son el referéndum y que se refiere a enmiendas constitucionales sobre la instalación de bases extranjeras, la segunda sobre la disminución del número de asambleístas y la tercera con quitar los recursos a las organizaciones políticas. Y le digo que han sido conocidas porque lamentablemente la ciudadanía tiene poca confianza en las organizaciones políticas, en los políticos. Y claro, y si le preguntan, ¿está de acuerdo con que se disminuya el número de asambleístas? Todos dicen sí, de acuerdo. Igual que si le quitan los recursos a las organizaciones políticas, sí, de acuerdo.
Ha sido más discutida la primera pregunta sobre la instalación de bases extranjeras porque no se ha explicado ni se conoce su contenido, porque no es que van a venir acá fuerzas armadas a instalarse, ya sea en Manta, ya sea en Santa Elena. Lo que se busca es volver a lo que fue la base de Manta, donde aviones especializados con amplios radares salían a recorrer toda la zona costera y nos ayudaba a identificar las posibles lanchas que estaban actuando ilegalmente. Entonces, ayuda tecnológica es lo que se busca, pero al parecer esas tres preguntas van a ganar en el sí. Ujú. La más polémica fue la si autorizan la convocatoria a una asamblea constituyente, poniendo en un estatuto la forma como debe constituirse la misma. Hay dudas porque dicen, bueno, no sabemos si se va a solucionar o no los problemas. ¿Por qué? Porque no se ha explicado los temas que tendría la futura constitución. Pero como lo dijo el presidente, son es materia de debate ahora. Una vez que termine la aprobación, él mismo dice que va a encabezar una amplia discusión de los temas que serían materia de análisis. Pero el problema grave en todo esto es que, lamentablemente, quienes designarán los candidatos para constituir la Asamblea son las mismas organizaciones que han fracasado, que no gozan de la confianza de los ciudadanos. Entonces, ahí está el problema. Consecuentemente, doctor, para de alguna forma absolver la inquietud inicial, ¿todo esto le simplifica, vale decir, el trabajo a la autoridad electoral o todavía hay dudas sobre este tema del manejo que siempre se ha comentado, doctor Oleas? No, es que el manejo es fácil, porque imprimir papeletas, constituir juntas receptoras de voto, conteo de votos, eso es fácil. El problema está en la forma como visualiza y ejecuta lo que se llama la promoción que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, que sigue entregando dinero para cuñas publicitarias, cuando eso es un contrasentido que va contra lo que debería ser una postura política de cómo se debe promocionar una consulta. Una consulta tiene que ser explicada. Y si estoy en desacuerdo, tengo que explicar por qué estoy en contra del no. No, vota no porque no conviene al país o en contra de Novoa. Eso no es una explicación. Debemos cambiar los sistemas democráticos para que cada debate que se haga por el CIDOPOL no tenga sustento, tenga contenido y el ciudadano se enriquezca del mismo para que vote por el CIDOPOL no, pero después de escuchar la amplia explicación que deberían darnos las personas que están promoviendo una u otra postura. Los ecuatorianos pueden tener la certeza de que el resultado que salga de todo esto el próximo domingo es el resultado real, porque recordemos, doctor, en más de una vez se ha dicho que esto de alguna forma no es tan claro, como que hay alguna medio mano negra, doctor. Sí, pero cuando se trata de elecciones sí se comete fraudes. En esto no, porque les repito, por ejemplo, en las tres preguntas de referéndum quedan prácticamente sin efecto cuando aprobamos la constitución de una asamblea donde se va a discutir todo lo que es la gran reforma constitucional. Claro está que los ciudadanos no confían mucho en los efectos que pueda darnos una asamblea constituyente, pero por lo demás creo que no va a haber fraude y los resultados estarán la misma noche porque es fácil escrutar cuatro preguntas. El oficialismo por el sí, la oposición por el no. ¿Esto también facilita las cosas, doctor? Sí, porque tenemos un oficialismo que ha logrado tener la mayoría y naturalmente la oposición, que es una oposición minoritaria, una oposición que nunca ha pasado del 20-25%, que es, que nos refleja lo que dicen las estadísticas por el no. ¿Qué es lo que le preocupa consecuentemente, doctor? ¿O este será otro domingo más? Es que no tiene que ser un domingo más, porque tampoco podemos nosotros desperdiciar muchos recursos en estas consultas populares. El país necesita un cambio sustancial en el sistema democrático electoral, Por eso el, vamos a una constituyente, pues, doctor. pero tiene que indicarse cómo se va a hacer, porque puede ser las posturas desde un punto de vista o de otro. ¿Cómo vamos a mejorar la justicia? ¿Cómo vamos a cambiar, por ejemplo, esas viejas estructuras que nos tiene con un código laboral que es extremadamente garantista y que no permite la ampliación de la contratación? ¿Cómo vamos a mejorar lo del IES? ¿Vamos a mantener las tres funciones del Estado en vez de las cinco que tenemos ahora?
Vamos a hacerle desaparecer la Corte Constitucional para que pase a ser una sala de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué esquema constitucional se va a manejar? ¿Se va a abrir la inversión extranjera, borrando ese poemario constitucional de que la soberanía energética obliga a que el Estado sea el único que invierta, maneje y distribuya la energía, lo que nos va a dejar sin luz? Entonces, todos esos temas tienen que ser analizados con profundidad. Pero lamentablemente, si no se ponen buenos candidatos, ellos van a ser guiados, los asambleístas, por quienes estén operando tras puerta, como se hizo la Constitución de Montecristi, donde la mayoría ni siquiera sabía que estaban aprobando y fueron los españoles con el modelo chavista lo que se ejecutó y se puso en conocimiento de los ecuatorianos que votamos sin conocer que mismo contenía una Constitución de 444 artículos. Una larga lista, digamos, de necesidades, pero la principal necesidad, o dos diría yo, del pueblo ecuatoriano es el empleo y la inseguridad. De alguna forma, como que hay un divorcio entre lo que trae la asamblea y lo que el pueblo aspira, doctor. Sí hay un divorcio, porque mire usted, cuando yo le dije del empleo, por ejemplo, nosotros tenemos que permitir que en la contratación laboral se haga todo tipo de contratos y que solamente se puede terminar el contrato por el desahucio. ¿Por qué no tener trabajo por horas, a tiempo parcial, por temporada? Todo es lícito. La otra parte, los sindicalistas quieren que todos los contratos sean de por vida y que no se pueda terminar, que no se admitan los trabajos a tiempo parcial. Cosas de esas. Entonces hay que cambiar, que hay que incorporar a más de 7, 8 millones de ecuatorianos que trabajan de manera informal en el país. Y además ellos tienen que afiliarse al IES. Cambiar las normas del IES. El IES no es un centro de regalo de recursos, ni permitir que el Estado meta mano. El IES tiene que funcionar como cualquier empresa que da servicios de seguros, solo dar el servicio a quien aporta, no a los hijos de los afiliados, no al seguro médico. O sea, hay que salvarlo. Tenemos, por ejemplo, que abrir la entrada al capital, que entre cualquier tipo de capital a invertir en cualquier sector, ya sea energía, sea petróleo, en lo que sea, porque tenemos nosotros una mala experiencia ahí que no puede entrar la inversión extranjera para energía. Pero señores, vean lo que es Colombia. Colombia tiene luz porque son los colombianos de la empresa privada los que han invertido. Vean lo que es el propio Estados Unidos. Ahí el Estados Unidos no maneja el Estado, son las empresas privadas las que operan con su capital todo el sistema de energía. Y ahí se evitaría la corrupción, porque Claro como que sí. el inversionista no paga comisiones porque va a cuidar su bolsillo, Así es, así pues van es. a mejorar. Entonces, de eso hay una cantidad de temas que deberíamos tratar. Por Ujú. ejemplo, a los comunistas les digo, señores, por favor, copien el modelo chino, el modelo de Vietnam. Países que han logrado salir de la pobreza, han sacado de la pobreza a millones de ciudadanos que son una potencia mundial. Aquí se habla de la redistribución de la riqueza. ¿Qué riqueza si no hay riqueza? China lo que comenzó es a crear una sociedad más igualitaria donde todos tengan los mismos beneficios. No estaba repartiendo la riqueza, estaba creando las condiciones para el desarrollo. Entonces hay que cambiar de mentalidad. Debemos salir de la edad de la piedra a la edad del conocimiento, Con a la edad tantos, como no, con tantos problemas que viene arrastrando el país, especialmente en los últimos años, doctor, y que usted les está describiendo, ¿cree usted que llegamos a esta posible constituyente para hacer todo lo que usted está mencionando o será otro intento fallido, doctor? hay algunas personas que como yo confiamos y hay otras que desconfían. Y la mayoría de ciudadanos ponen en telo de duda que efectivamente se lleve a cabo todas estas reformas. ¿Por qué? Porque la clase política no ha logrado salir de su círculo privado en el que se desenvuelve, donde no abre las puertas para que las personas más inteligentes, más preparadas, formen filas de estas organizaciones políticas y puedan aportar positivamente. Entonces ese es un cuello de botella que hay que romper. Pero lamentablemente en el estatuto de la Constitución de la Asamblea les da a los mismos partidos y movimientos políticos que han sido la causa del desastre nacional los que nominen candidatos. Doctor, sobre un aspecto que usted sin duda tiene experiencia, inclusive por su conocimiento jurídico, en la posibilidad, porque todo esto es posibilidades, en la posibilidad, doctor, de ir a una asamblea constituyente, en la posibilidad de que gane la consulta popular, ¿qué
¿Qué es lo que se viene luego que tampoco es lo que me da la impresión que esto tampoco está claro para los ecuatorianos? Tenemos que entrar en un gran debate para que en base de ese debate se vayan poniendo los temas que deberían necesariamente ser tratados en la Asamblea Constituyente. Tres poderes del Estado, desaparece el Consejo de Participación Ciudadana, desaparece el poder electoral, etcétera, etcétera. Desaparece la Corte Constitucional, se lo incorpora a la Corte Nacional de Justicia o a la Corte Suprema, como se lo llame. Ya. La apertura de Creado ese debate y sacados estos temas, ¿cuál es el siguiente paso? presionar para que los constituyentes simplemente acepten esa posición de la sociedad y de la academia, porque recordemos que tal como están las cosas, hay dos movimientos que van a copar la asamblea, que son el del presidente de la República y del correísmo, y eso no es una garantía de éxito en la redacción de la nueva constitución. Aprobado ese texto, aprobado lo que se ha discutido durante seguramente largos debates, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ir nuevamente a las urnas? Aclárenos esta parte, doctor. A ver, el estatuto dice que constituida la Asamblea Constituyente, con el número de asambleístas que se establece ahí, ellos posesionados tienen 8 meses para redactar la Constitución. Y esa Constitución tiene necesaria y obligatoriamente que someterse a la aprobación final del pueblo ecuatoriano mediante un referéndum. Ese referéndum hay como decirle sí estoy de acuerdo con el texto constitucional o no estoy de acuerdo. De acuerdo. Entonces ahí los ciudadanos pueden dar una opinión. Recordemos, por ejemplo, que en Chile esto tuvo mucho peso cuando el señor Boric con sus izquierdistas quisieron imponer una constitución y los chilenos le dijeron no. Entonces hay que recordar a los ciudadanos que el poder todavía radica en los ciudadanos, en el pueblo. Por lo que tanto hay que exigir que no desperdiciemos esta oportunidad histórica en debates intrascendentes y nos den el Estado moderno que nos permita salir de la mediocridad, del tercer mundismo y vayamos encaminados al desarrollo. O sea que tenemos por lo menos para un año de suspenso, doctor. Más, porque una vez que se dicte la Constitución, no es que las normas constitucionales se apliquen inmediatamente. Eso tiene que ser aplicadas mediante las leyes secundarias. Por ejemplo, si es una reforma integral al sistema democrático, hay que dictar otra ley de elecciones y una ley de partidos. Claro, claro. eh, Queremos modificar todo lo que es, por ejemplo, la seguridad. Hay que modificar con los esquemas constitucionales en el Código Orgánico Integral Penal, que es muy garantista para hacerle más ágil, para que las sentencias salgan no en 5 años, sino en 3, 4 meses. Cambiar el sistema penitenciario, ponerles a trabajar a los presos y así sucesivamente toda la legislación. Inclusive eso de alguna forma, digamos, afecta o afectaría a la propia integración de la función legislativa. Sí, porque para la conformación, por ejemplo, de la nueva asamblea no solo se pide la reducción, se está planteando, por ejemplo, la bicameralidad. Una bicameralidad donde existe una cámara exclusivamente de legisladores. 30 legisladores que solo hagan leyes, solo se dediquen a eso, a hacer leyes o a reformar. Para ser candidato se necesitaría 30 años de edad y un título profesional. No podemos poner que un muchachito de 18 años sea electo como asambleísta. Y la segunda cámara sería el Senado, donde para ser senador sí se necesita tener 45 años de edad y a personas que tienen más experiencia, otra visión. Y también ahí yo soy partidario de la funcionalidad. ¿Por qué? Porque son importantes las opiniones de las cámaras de la producción, de las cámaras de agricultura, del sector indígena, de los propios periodistas con sus organizaciones de las Fuerzas Armadas, para que den su opinión. E integrar ahí unos 10 senadores funcionarios para que enriquezcan lo que es el debate, porque lamentablemente al no ser estas instituciones, organismos políticos, no pueden presentar candidatos. Entonces hay que darle otra conformación y otro peso para que sea el Senado que controle la aplicación de las leyes, para que se respete la legalidad, la constitucionalidad y para que también revisen los nombramientos que tienen que hacerse a través de la función legislativa. Ya que estamos tratando así a manera de conclusión, doctor, a mí me da la impresión y ventajosamente no creo que nos hemos equivocado desde esta mesa de trabajo. Lo que se viene y con cierta preocupación, y yo diría con creciente preocupación, es que esta asamblea constituyente sea una de plenos poderes. ¿Es posible eso, doctor? ¿Qué pasaría en ese caso, finalmente? A ver, ese es el peligro que tenemos.
Porque si ganan los correístas, claro que se van a hacer una constitución de plenos poderes para dictar amnistías, para comenzar liberándole a Correa, a Claro, Glass y claro, compañía. Y es claro. por eso sería ilegal. A ellos se les elige para hacer una constitución, no para dar amnistías, ¿Y hay alguna forma de evitar eso, doctor? eligiendo bien. Porque Es lamentablemente la única forma. es que no hay otra. El No podemos presidente Noboa, por ejemplo, no puede poner una prohibición de que no sea de plenos poderes esa constituyente. No, ellos le pueden hacer caso omiso a una persona que de fuera de sus zonas le está poniendo normas. Por eso es importante que los ciudadanos ya mediten. Por eso hay que tomar en consideración de que 11 provincias en el país solo van a elegir un constituyente. Entonces ya no hay el voto en plancha. Entonces ahora en esas 2 provincias van a escoger al mejor hombre de la provincia. En las otras 10 van a escoger 2. Entonces también ya la cosa se les pone duro para aquellas personas que sabían aprovecharse de la votación en plancha y por listas. Y solamente en la lista nacional, que son de 10 y en Guayas, Pichincha y en Manabí, se va a votar por listas y ahí se aplicará el método de Hunt. Entonces, la cosa es dura para esas pequeñas organizaciones que no tienen estructura y que no podrán presentar candidatos idóneos. Agradecerle por estas luces frente a una cuestión que tomará mucha forma, mucho sentido, yo creo que una tremenda polémica, cualquiera sea el resultado después del siguiente domingo y que será momento para volver a molestarle. Doctor Medardo Leas, muy amable, hasta la próxima, muy gentil. Félix, buenos días. Gracias al doctor Medardo Leas. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. De 5.400 millones es el déficit de la nueva proforma presupuestaria del gobierno central, que plantea ingresos por 30.121 millones y gastos por 35.534 millones y de allí el déficit. Según esta proforma, los principales ingresos en el siguiente año serán 17.558 millones por impuestos, 3.026 millones por la venta del petróleo a 53.50 el barril. Los gastos, 10.079 millones se van en sueldos y salarios, 2.490 para bienes y servicios que incluyen salud, educación y seguridad, y así los indicativos de esta proforma. Un instrumento que llegó a la legislatura esta semana y que tiene 30 días para aprobarla o hacer sugerencias, so pena de que esto se convierta en ley justamente por el llamado Ministerio de la Ley. Por eso estamos haciendo contacto con el señor economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, analista, conocedor de la problemática del quehacer económico. ¿Qué le dice esta nueva proforma, señor economista? Me he permitido mencionar los quizás elementos principales, pero usted seguramente tiene una visión mucho más amplia. ¿Qué le dice toda esta proforma? Bienvenido, economista. Muchas gracias, Félix. Tal vez empezar indicando que en el pasado siempre hubo una distancia muy grande entre los presupuestos aprobados y los presupuestos ejecutados. Y esto tiene algunas razones que vale la pena comentar. Por decirle, según la norma y la ley, inclusive la Constitución, el año 25 debió haberse asignado el 6% del PIB a educación y el 4% del PIB a salud. Los años anteriores era un punto por año como se venía dando. ¿Qué le obliga la norma al registro en el presupuesto? Poner el porcentaje que esté en la Constitución, pero en la práctica esto no se ha dado. Han entregado valores muy inferiores a estos. Un lado. Por otro lado, como usted conoce, hay subejecución del presupuesto, por distintas razones. El hecho que esté en el presupuesto no quiere decir que haya la plata. Claro. Puede que esté ahí registrado, pero si no hay la liquidez, no se puede ejecutar. O también puede ser que si hay la liquidez, usted entrega recursos, pero por falta de gestión, por problemas
de falta de proyectos justificativos, etcétera, no hay la ejecución adecuada. ¿Y esto qué ha significado en los últimos años? Que la distancia entre los presupuestos aprobados y los presupuestos ejecutados es enorme. Por lo tanto, en términos de hacer un análisis, siempre hay que tomarle con pinzas, porque en la práctica es el fenómeno que acabo de explicar. En segundo lugar, hay la inclusión de algunos rubros que no se han cumplido en el pasado y que se vuelven a repetir. Por Por decirlo, ejemplo, por ejemplo, ingresos por concesiones. Esto ha ocurrido en el pasado, el nombre exacto no recuerdo si era venta de empresas públicas o algún concepto similar, pero en la práctica no se ha dado y eran cifras importantes, eran cifras de 1.000 millones en el año. Eso hace pues que el ingreso se vuelva poco seguro, pongámoslo así. Y cuando faltan 1.000 millones que se puso en la proforma y no se cumple, lo que ocurre es que el hueco de financiamiento o la brecha fiscal aumenta en los 1.000 millones. Entonces esto ha ocurrido y en este caso se vuelve a repetir. Por otro lado, las decisiones de política económica que usted tiene que adoptar, porque el país requiere, no se pueden incluir si no están ya adoptadas, aunque suene redundante. Por decirle un ejemplo, la exacto, reforma tributaria. La ¿ya? reforma tributaria está puesto en el programa con el fondo. No sabemos en qué va a consistir. Ojalá no sea aumento de tasas impositivas, pero el impacto que eso pueda tener en el ingreso tributario tampoco está registrado. Y que es una de las principales fuentes de ingresos. Es la principal Es fuente, la pero claro, principal. la reforma que se haga, cualquiera que ésta sea, habrá que ver qué temas aborda, si es el tema de la base de contribución, si elimina exenciones, eso no sabemos. Eso habrá que verlo en su momento. Entonces, para darle una lectura, yo diría, un poco más global y de análisis, en primer lugar, el hueco fiscal sigue siendo grande. Ahí no se ve que ha habido grandes avances en materia, por ejemplo, de reducir el tamaño del Estado. El origen de todo este problema es ese, un Estado tan obeso que los ingresos no pueden cubrir los gastos previstos. Pero Y por eso, ya se reemplazaron, ya se eliminaron inclusive algunos ministerios. ¿Qué pasó, economista? eso no quedó, eso no dio ningún resultado. Se asumió que se reduzca el número de ministerios, pero en número de empleados y en nómina, las cifras no dicen eso. Ahí no ha habido ningún tipo de reducción. Inclusive la nómina que hablaron que 5.000 salían, al mismo tiempo dijeron que iban a entrar 5.000, Sí, pues que así se dijo. reemplazaban, que eran más eficientes, que no sé qué. Entonces ahí no hemos hecho, lamentablemente, Félix, ningún tipo de avance. Y desde ese punto de vista hay una deuda pendiente. Le doy otro número que no está en la Por proforma. favor. Son 2.000 millones de dólares en atrasos hasta el mes de septiembre de este año. Eso hay que sumar los atrasos de los años anteriores. Con todos esos montos, la cifra puede llegar a 4.500 millones. ¿Qué pasa con los atrasos? Se siguen acumulando. ¿Y eso qué significa? Que las finanzas públicas siguen estando en desorden. Ahora, como tenemos un programa con los multilaterales y no podemos darnos el lujo de perder ese financiamiento, porque ahí vienen recursos atados del Banco Mundial, del BID, de la CAF, etcétera, van a tener que negociar cómo cierran este año, porque el programa apunta a un déficit menor que el que usted acaba de citar, y por lo tanto tendrán que ver si cubren una parte, si el resto lo ajustan en el siguiente, pero ese es un tema que tendrán que negociar, a pesar de que la posición de los multilaterales del fondo es muy flexible con Ecuador. Y yo diría, están en muy buena disposición de poderle ayudar al país. Pero un poco para donde quiero llegar es que esta proforma que se envía no tiene temas muy distintos a las de años anteriores. Se repiten algunos problemas. Le doy otro caso. El precio del petróleo. El precio del petróleo está puesto en $53 en la proforma. 53.50. Así es. Usted tiene que poner un precio en las proformas
que se distancie lo que más pueda del precio de mercado o la estimación, porque si usted se acerca, le vuelve más vulnerable al presupuesto. De acuerdo. Cada dólar que baja el precio en promedio en el año le representa 70 millones de dólares menos o más de ingresos. Si baja $5 en promedio, son 350 millones menos de ingresos o más hueco fiscal. Entonces, siempre hay que tratar de ser lo más prudente en el ingreso. Y aquí estamos viendo un precio del petróleo cercano al del mercado y estamos poniendo ingresos por otros conceptos como los que cité antes de concesiones y ese tipo de operaciones que no sabemos si se van a cumplir. Consecuentemente, economista, ¿qué tipo de manejo económico presupuestario está pensando el gobierno con esto que está planteando como proforma? A ver, esta es la proforma del año 26. El año 26, la misma proforma establece un crecimiento económico del 2%, que es un crecimiento menor al que vamos a tener este año. Este año hay un efecto rebote de lo que ocurrió el año pasado, que hubo recesión, pero con un crecimiento del 2 o menos, porque también hay un escenario pesimista con 1.3 de crecimiento. eh, la recaudación probablemente no sea la misma. No puede ser la misma recaudación si la Claro. economía crece más o la economía crece menos. Entonces eso generaría una debilidad en el presupuesto. Por otro lado, la deuda, sobre todo la interna, ha crecido de manera sustantiva. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Félix? Que vencen los papeles, por decirle los CETES o los bonos, sea que el tenedor sea el Seguro Social o un gobierno seccional, y se acerca al Estado para pagar, pero el Estado no tiene plata. Entonces, Claro. ¿qué hace el Estado? Vuelve a emitir bonos, capta recursos y con la plata que capta paga el vencimiento de la deuda anterior. En otras palabras, estamos endeudándonos para pagar deuda previa. Y eso en economía se llama una suerte de círculo Ponzi. Eso no es sano, porque estamos tapando un hueco, abriendo un hueco más grande. Entonces, eso en el mediano y en el largo plazo nos puede generar un problema complicado, porque los intereses de los bonos es gasto público, es parte del gasto. Entonces, un poco lo que le quiero decir es que se apruebe la proforma, las últimas, por cierto, se han aprobado por el Ministerio de la Ley, no se han aprobado por voto mayoritario. Ahora, tal vez puede pasar eso porque el gobierno tiene su mayoría en la Claro, Asamblea, claro. pero los temas de fondo siguen estando sobre la mesa y no se han corregido. Eh, el presupuesto es un instrumento que tiene su importancia, pero yo creo que es bastante mucho o muy poco respecto a lo que el gobierno tiene que hacer en general. Estas son piezas pequeñas que tienen que complementarse con reformas. La reforma a la seguridad social no se ha topado. Ese El también rol es un del problema. Estado no se ha ¿Cómo no? topado. ¿Cómo no? El tema de seguir limpiándolo, pongámoslo así, el tema de los subsidios, también hay mucho todavía por hacer ahí. La rendición de cuentas, Félix, aquí no hay rendición de cuentas. El Estado entrega plata y no sabe en qué se gastan. Le doy el caso de los GATS. No hay una trazabilidad en qué se gastaron, si es gasto corriente, si es gasto de inversión, cuál es el objetivo o la meta para este o los siguientes años. Es decir, hay un desperdicio de recursos. A veces ni siquiera es un problema de plata. Es un problema que no sabemos en qué se usan esos fondos. Y así podemos seguir citando ejemplos eh, para solo ilustrar que falta mucho todavía por hacer para que el presupuesto se acerque bastante más a la realidad. En pocas Hay, palabras, señor economista, ¿cómo se viene consecuentemente este año que está de aquí a 60 días? ¿Qué tipo de economía, tenga la bondad, ayúdenos con el tiempo, qué tipo de economía deben esperar los ecuatorianos a partir del mes de enero que está a las puertas? bueno, como están los escenarios, se esperaría un crecimiento muy pequeño. Eso no va a dar espacio, por ejemplo, para que el empleo mejore. Y esto es un problema, porque esta es la segunda preocupación de los ecuatorianos. A menos que haya algún ingreso extraordinario importante que puede ser
en proyectos como petróleo o minería, pero ahí también tenemos problemas, porque recuerde que estamos tratando de levantar este bloque 43 que se decidió que hay que suspenderlo. En la minería también hay un problema, no solo la ilegal, sino que no hay todavía la apertura necesaria para que haya más partícipes. Y por cierto, la minería el año pasado generó exportaciones sobre los 1.300 millones de dólares. O sea, ya termina siendo un rubro, yo le diría, importante y significativo. Claro. Entonces va a ser un año, yo le diría, tal como van las cosas, bastante similar a los que hemos tenido en años anteriores, a menos que ocurra, como le digo, algún evento, algún proyecto grande que le genere liquidez inmediata, como fue por decir el OCP en el año 2003-2004, que nos ayudó como 3 años de crecimiento. Pero eso al menos hasta este momento no se lo ve como un tema seguro que se presente. Gracias por su objetividad al hacer este análisis para que el público saque las conclusiones de lo que se viene en cuestión de pocos días. Primero, la aprobación de esta proforma y segundo, el manejo económico que está a las puertas del nuevo año. Economista, muchísimas gracias, muy gentil. A la orden, Félix. Muchas gracias. Gracias al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía. Allí tienen ustedes un análisis a partir de la proforma presupuestaria, lo que se viene en los próximos días y para que saque sus conclusiones. En un momento con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Lo cierto es que el próximo domingo los ecuatorianos, el país, vuelven a las urnas convocados por 4 preguntas, 3 del referéndum y la una sobre la consulta popular, vale decir, la Asamblea Constituyente. Esta vez no se eligen candidatos, pero se eligen cosas quizás más de fondo, como son los conceptos que tarde o temprano van a incidir en lo que se llama estructura de este Estado, actualmente regido por una constitución que en la práctica pretende ser modificada en base al resultado de la consulta popular. Y para eso hay factores que juegan y que finalmente pueden incidir en el sí o en el no de los ecuatorianos, de la gente. Estamos en contacto con el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro del Interior, analista político, ex legislador, una persona conocedora del mundo social político de este país. Lo que acaba de ocurrir a propósito de estos factores que pueden o no incidir en el criterio del público, de la gente, lo que acaba de pasar recientemente con un paro de 31 días, ¿cree usted que se puede quizás volcar o reflejar en el sí o en el no del próximo domingo? Porque ahora los que crearon, los que organizaron ese paro, están convocando a una minga para decirle no a la consulta popular. ¿Cuál es su criterio, doctor Juan Manuel? Bienvenido. Félix, buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, en general, en este mundo en donde la comunicación política, ya que estamos hablando del tema, es mucho más importante que los contenidos, el efecto de determinadas situaciones, como este paro que soportamos acá en Imbabura, básicamente durante más de un mes, innegablemente va a tener un impacto, porque hay que reconocer la diversidad de actores que intervinieron en el conflicto, es decir, la CONAIE, el movimiento indígena, la revolución ciudadana, el gobierno y la ciudadanía. Y en ese orden de cosas, además, no podemos soslayar que la lectura fundamental que se realiza al interior de la sociedad es de carácter emocional. Y en consecuencia, cómo se sucedieron los hechos y cómo terminó finalmente esta medida de presión, es indudable que va a tener un impacto de cara a la percepción ciudadana
y por supuesto al capital político y al resultado en el proceso al que estamos convocados. Dado que ese paro nacional, según se escucha, no fue un éxito, consecuentemente, ¿podría estar ganando el sí del gobierno en esta consulta? Mire, Félix, básicamente desde el punto de vista político, esto se centró en un trípode en el que incluso no se hizo una distinción entre la CONAIE y el movimiento indígena, porque no es lo mismo. La CONAIE es una parte del movimiento indígena, pero para los efectos concretos de lo que la ciudadanía va a percibir, sin duda alguna vamos a tener en un ángulo al movimiento indígena, en el otro a la revolución ciudadana, porque es inocultable que ellos participaron directa e indirectamente fomentando esta paralización, y en la tercera punta al gobierno. Bueno, finalmente lo que obtuvo la CONAI y el movimiento indígena, yo he dicho, no es ni siquiera una funda de canguil. No han quedado absolutamente con nada. Fracasó el Quedaron en paro. ridículo. Fracasó el Quedaron paro. en ridículo. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, si la revolución ciudadana estuvo apoyando esa línea de combate, es lógico que soporte también el efecto de esa pérdida. Sin embargo, yo haría allí una separación entre lo que implica la percepción que tendrá en general la ciudadanía de lo que pasará en cambio con las huestes que militan y simpatizan con la revolución ciudadana, porque no Exacto. siempre el objetivo político es atraer más simpatizantes, sino afianzar los que ya se tienen. Y en ese orden de Consecuentemente, cosas, ¿cómo no? ¿Cree perdón, usted que el correísmo todavía está en posibilidad, quizás en capacidad de convertir a esta consulta popular en un plebiscito negativo contra el gobierno? siempre existe cuando se convoca a este tipo de eventos, más que un análisis plebiscitario sobre los contenidos de lo que se somete a la decisión del pueblo, más bien una evaluación de carácter político en torno a lo que pasa en esa coyuntura concreta con el gobernante de turno, que en este caso es quien convoca. Entonces, las fuerzas, digamos, de izquierda se han esmerado en tratar de aglutinarse en torno al no en la consulta. Uh-huh. Claro, en un escenario polarizado como el que tenemos, esta situación va a reproducirse en los resultados, y básicamente el piso que tiene el correísmo de sus militantes, de sus simpatizantes de hierro, digamos, adicionalmente a lo que puede aportar desde el resentimiento un sector del indigenado, va a traducirse en el no. De lo que se puede vislumbrar, reconozcamos que a estas alturas del análisis político tiene una seria deficiencia, porque lo que antes constituía el instrumento fundamental, que eran los sondeos, las encuestas, prácticamente han caído en un descrédito enorme, y Así por es. lo tanto, desde lo empírico, más corresponde ir hacia la observación antes que al dato científico, técnico, pero se puede vislumbrar que mayoritariamente, dada la condición política del gobierno y las preguntas que está formulando, porque son atractivas, ¿no? ¿A quién no le gusta irse en contra de los políticos y finalmente aparecen como los demonizados en esta sociedad? Y entonces cuando le preguntan si quiere disminuir el número de asambleístas, que no le den dinero a los partidos políticos, la gente se entusiasma, ¿no? Porque Totalmente. reconozcámoslo, Félix, ¿Cómo en no? este mundo no buscamos justicia sino venganza. Y desde esa perspectiva es previsible que el sí sea mayoritario, y que en el lado del no siempre habrá una disputa para reivindicar quiénes son los reales artífices de ese porcentaje del no que finalmente se obtengan, pero independientemente de ello, no se puede perder de vista que el correísmo sigue teniendo un piso muy importante, y de eso da cuenta la polarización en la que estamos.
Sobre este punto, doctora, ¿qué atribuye un conocedor de la política como usted, que después de ver tantas cosas que giran en torno al correísmo, haya gente que todavía le apuesta a esa corriente política y sea una opción inclusive de poder? Bueno, mire, por un lado, el correísmo estuvo largo tiempo. Por otro, lo hizo en un entorno de una suerte de bonanza económica como consecuencia del incremento del precio de los productos primarios en América Latina, de ese endeudamiento salvaje que tuvieron, que se tradujo en una gran ejecución de obra pública. Claro. Claro que este paralelamente acarrió toda la corrupción que se sabe y la que no se sabe todavía. Pero por otra parte, tampoco se puede dejar de lado que aplicaron una metodología comunicacional que ha dado un resultado impresionante. Le cuento, Por Félix, favor. mire, cuando yo voy, estoy en Ibarra, cuando yo viajo a Quito alterno, me voy en carro particular y en otras ocasiones lo hago en el transporte público, porque eso me permite verificar qué es lo que acontece en la sociedad. Y es increíble, mire, en las unidades de transporte, en los buses, la gente ya casi no le para zona a las películas que suele proyectar. Cada uno está con su celular. Y usted Así es, escucha así que unos es. están escuchando chistes, otros asuntos religiosos, y hay bastante gente que pasa escuchando videos de correístas, lo cual da la pauta que comunicacionalmente ellos penetraron muy profundamente, sobre todo en las clases populares, y eso al final da réditos, porque en cambio, en lo que sucedió posteriormente, tanto en el gobierno de Moreno y más en el gobierno de Lazo, y que continúa a este momento también observándose, es la carencia de la gestión pública en términos de bienes y servicios, es decir, de obras o de otros servicios que son los que están al alcance para la valoración del ciudadano. Y al Entonces, final cuando del usted día, hace... ¿cómo no? Al final del día como que se encuadra esta polarización en la que infelizmente vive el país. ¿Hay alguna forma de salir de esta suerte de ruptura, de esta polarización? Porque para mí, doctor, y con todo respeto, ahí también está la base de muchos males que nos aquejan, doctor. Es muy complicado esto, Félix, porque además, si uno analiza en el entorno, no solo inmediato, sino mucho más allá de eso, en el mundo occidental vivimos una gran polarización. ¿Cómo no? Usted puede observar incluso en los países del primer mundo, ¿no? Así es. Cómo el neopopulismo ha insurgido con una potencia bárbara. Diríamos que es parte connatural de la sociedad postmoderna, de la sociedad del siglo XXI. Y esto en el caso del Ecuador se vuelve mucho más complicado porque no tenemos un sistema de organizaciones políticas que valga la pena y consecuentemente no existe un centro político con ciertas características de seriedad, con liderazgos interesantes, con una predisposición desde la organización política de realmente ponerse al tono de lo que le corresponde a la sociedad del actual momento. Y en ¿Será, esas cómo no? circunstancias, ¿Será el presidente Noboa el líder que se está esperando desde hace rato para que de alguna forma surja como el ave fénix, que de nuevo una a este país y los lleve hacia mejores caminos? ¿Será el presidente Noboa el que se perfila en esa línea? no porque él está en el otro lado del polo. En la medida que continúe esta dicotomía, Claro. correísmo, anticorreísmo, usted tendrá en este otro lado a alguien que en turno pueda abanderar esa posición del anticorreísmo. Recordemos que hasta antes de la muerte cruzada, de alguna forma construye la figura de Fernando Villavicencio, ¿Cómo no? estaban encarnando el abanderamiento del anticorreísmo. Cuando sucede el asalto a la Embajada de México, la bandera cambia de mano. Y entonces el presidente Noboa, que tenía un acuerdo legislativo político con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, se convierte en el adalid del anticorreísmo, y eso es lo que le ha permitido consolidarse políticamente
al punto que en la segunda vuelta prácticamente se dio un paseo en esta última elección. ¿Qué nos Ahora, falta o qué le falta al Ecuador para llegar a ese liderazgo salvador? se necesita hacer una reforma política profunda. Y dentro de esto, la revisión del sistema de organizaciones políticas es fundamental. Para eso Mire, la Asamblea, para ahora eso que la nos vamos a Asamblea. acercar a la constituyente, sería bueno, por ejemplo, poner sobre el tapete la desaparición de los movimientos provinciales y locales. Es una locura. Usted tiene hasta el nivel de las juntas, hasta el nivel de las parroquias, la posibilidad de armar membretes jurídicos que presenten candidatos. Entonces, si tenemos organizaciones políticas que no son sino eso, calcamonías, que están legalmente habilitadas para participar en elecciones, tenga la certeza que esta democracia va a continuar siendo una caricatura. Por lo tanto, sí, dentro de esa reforma política, por lo menos con seriedad, nos ponemos a debatir sobre la necesidad y las condiciones en las que debería surgir un nuevo sistema de organizaciones políticas acorde con lo que se necesita actualmente, con todas las limitaciones del caso. Si no hacemos eso, vea, no necesitamos ser clarividentes ni nada para anticiparnos que este fracaso continuará, porque la democracia representativa es el sistema factible para la sociedad actual. La democracia directa es imposible. Y en la democracia representativa, las organizaciones políticas no solo son importantes, son inevitables, pero si no le paramos son y dejamos que esto continúe siendo una mamarrachada, es lógico que la democracia va a tener esas mismas características y si el sustento del desarrollo del país, de una sociedad más justa, está dado en la medida que de qué calidad sea el sistema democrático, bueno, si no lo mejoramos, vamos a tener un país que básicamente siga teniendo estas características históricas, porque es lamentable. Si usted revisa... ¿Cómo no? Por lo visto necesitamos un milagro, doctor, porque si no, como decimos los ecuatorianos, estamos fritos. Y no es un dramatismo ni una exageración, porque lamentablemente vea usted cómo aquí impera el pendejismo democrático, el no reconocer la complejidad de las cosas y creer que con finalines usted puede solucionar problemas de cáncer. Esto no es así y es lamentable, le decía, los problemas estructurales los venimos hablando desde la fundación de la República. Así es, así es. Y es una lástima. Yo en alguna ocasión tuve acceso a un texto en el que parecía que estaban reclamando en función del reflejo de la sociedad de este momento. Y había sido una ponencia, un discurso de Vicente Rocafuerte. Qué complicado, doctor. Qué terrible, qué terrible. Lo cierto es que el próximo domingo se juega la vida o la muerte el correísmo, la vida o la muerte el gobierno. ¿Cuál es la conclusión, doctor? No creo que el asunto sea así de complejo. Es decir, estas dos fuerzas van a continuar siendo las determinantes en el tiempo inmediato. Seguramente, como está previsto, por lo que se puede observar, que gane el sí también para la convocatoria a una constituyente, allí vamos a tener un serio problema. Uno, porque van a ser estas dos fuerzas políticas las que casi en su totalidad copen esa asamblea constituyente. Dudo que alguna de ellas tenga la mayoría calificada. Totalmente. Y eso va a implicar un doble problema. Por favor, así es. Por un lado, que no va a haber debate, porque en ambos lados usted tiene básicamente alzamanos que se está verificando en la actual Asamblea Nacional. Eso quiere decir que la discusión sobre temas importantes no va a existir al interior, sino que van a tener que respaldar lo que les digan sus caudillos en cada uno de los sectores. Claro, en ese escenario usted sí les ve posiblemente sentados a Correa y a Noboa conversando para ver si es que se ponen de acuerdo o esa también es otra quimera. Es que viene el segundo problema, y usted se anticipa, es que con toda la generalidad del anexo del estatuto para la convocatoria a la constituyente, algo está claro. Para aprobar los textos constitucionales se requieren los 2 tercios. Eso, en condiciones normales,
no lo va a lograr ninguno Totalmente, del correísmo totalmente. y el novoísmo. Entonces, hay una de dos. O finalmente termina siendo un fracaso total esa constituyente porque no podrán aprobar los textos, o en su defecto se ponen a conversar entre los dos y consigan allí finalmente que sale. ¿Cree usted entonces un posible encuentro entre Noboa y Correa? Es un escenario altamente probable, no necesariamente que se trate de un encuentro físico, ¿Ya? pero sí que vayan, que se vean en la necesidad de dialogar y consensuar frente a la imposibilidad que desde la mayoría de uno u otro lado puedan aprobarse los textos constitucionales, que en definitiva es el propósito de la constituyente. ¿Y cómo verá o cómo vería el país que los dos se sienten a tomar agua de manzanilla, doctor? Dependería mucho de cómo sea el manejo estratégico comunicacional, porque si se proyecta como un evento de racionalidad democrática, eso puede tener un mensaje y una Totalmente, aceptación. Pero totalmente. si termina siendo como una suerte de resignación, en medio de todos estos improperios que van a estar lanzándose mutuamente, el mensaje va a ser de una mediocridad, de una ridiculez política, y seguramente la percepción que va a proyectarse ante los ciudadanos es de una gran mamarrachada. Ahora entiendo y una vez más, doctor, por qué se dice que en política los muertos cargan adobes, doctor, si es posible. Siempre, siempre, porque en condiciones de tanta irracionalidad, no solo jurídica, sino fundamentalmente cultural, en donde la preocupación en el debate no es qué es lo que se dice, sino quién lo dice, siempre será necesario, o al menos no hay que perder de vista que será necesario que eventualmente aquellos a quienes les mandamos al diablo el día de ayer, sea necesario que ahora cuenten como aliados. Doctor, muchísimas gracias. Qué interesante escucharle a usted y su análisis, porque esto y más estará en juego el próximo domingo. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto verle, muy amable. Gracias a usted, Félix, y a la audiencia. Gracias al doctor Juan Manuel Fuertes. Si es que ustedes se preguntan qué nomás tiene que pasar el próximo domingo, allí tienen ustedes un extenso análisis del doctor Juan Manuel Fuertes, cuyo conocimiento de la realidad, compleja realidad de este país y también de la parte de los contactos y de todo lo que ustedes acaban de escuchar para que tomen su mejor concepto y el domingo vayan y voten. Eso ya es responsabilidad de ustedes. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Así las cosas, en una semana el país estará nuevamente ante las urnas definiendo lo que va a ser su futuro inmediato. Parece exagerado decir así, el futuro inmediato y el futuro futuro, pero es una realidad. Cuando ustedes ecuatorianos, cuando usted amable oyente se acerque a las urnas, debe pensar que al poner sí o no a la consulta popular, al tema de las bases militares, al tema de la configuración de la asamblea, digamos de la nueva asamblea, más honorables o menos honorables, el financiamiento también de los partidos políticos, usted le está poniendo una raya a lo que quiere en el futuro. Sabemos que esto no es fácil, sabemos las complejidades que también están en juego, pero esto es lo que nos convoca por iniciativa del gobierno a las urnas. Nos convoca porque todos tenemos que estar allí. Hágalo de manera consciente, hágalo de manera seria, de manera responsable, porque si es que seguimos en el mismo círculo que durante los últimos años ha significado, teniendo como base esta famosa constituyente y constitución de Montecristi, pues estamos como el cangrejo yendo para atrás. Ojalá
Ojalá esta sea la oportunidad que busca el país, que busca el Ecuador, para llegar con mejores días, con mejores frutos, con un mejor futuro. Ojalá. Te apoyamos para que tu trabajo siga rindiendo frutos. Ban Ecuador impulsando la producción del campo y del mar en el país. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.